suministra cala o que le suministra el ferrocarril de cala como un fundente para las fundiciones que tiene Río Tinto, grava, adoquines, en fin, materias que tenían que traerlo de algún sitio. Y aparte, el propio ferrocarril de cala necesita ciertos minerales que tiene la Río Tinto Company. Entonces, digamos que ese es un sitio de intercambio, es un muelle donde ellos intercambian materiales. A día de hoy se puede ver, existe y tiene los restos de lo que era el muelle en sus días. Cuando este ferrocarril cierra en el año 54, la propia Río Tinto lo desmantela el muelle, y para desmantelar el muelle utiliza una locomotora de vapor una locomotora grúa, que está preservada en el museo, la podéis visitar, la número 150, y fue esa locomotora precisamente quien hizo el desmonte de este muelle. Dale hacia adelante. Vale, aquí tenemos el material móvil de Peña del Hierro. Esta locomotora, ¿vale? Esta o la hermana, porque tienen dos locomotoras iguales, ¿vale? Esta es la número 1 y la número 2. Este ferrocarril simplemente para la vía general tiene dos locomotoras de vapor. Luego tiene otras más pequeñitas, tiene por lo menos 12 locomotoras Borsi de 2 ejes para hacer las maniobras y moverse entre las minas, ¿no? Como por las minas. Pero lo que es el ferrocarril de vía general solamente tiene dos locomotoras, ¿vale? Son de 1912. Pero en 1914, siendo la locomotora nueva, una de ellas sufre una explosión en la caldera, muriendo los 3 ocupantes de la locomotora. Cuando esta locomotora ocurre eso, la arreglan, la siguen manteniendo en servicio y luego la venden. La venden a otro ferrocarril, que la podemos ver más adelante. Dale hacia adelante. Que es el ferrocarril de Las Roblas, donde le han cambiado el rodaje añadiéndole un eje posterior, ¿vale? Ahora se llama Marcelino del Río y utiliza el número 120 en vez del número 1, ¿vale? Su hermana gemela fue vendida al ferrocarril de Santander Bilbao y se llamó Juan de Aretio, número 61. Estas dos piezas no se conservan a día de hoy. Dale hacia adelante. Una de las Borsi que utilizaban, de las 12 locomotoras pequeñitas de 2 ejes que os he comentado, sé que se le vendió a Duro Felguera. Le pusieron el número 12 y la llamaron por Peña Cooper, ¿no? Por el lugar de donde viene, que es un detalle por parte de Duro Felguera. Esta locomotora estuvo en servicio hasta los años 70, vamos, que se estiraron muchísimo en toda su vida, vamos. Y al final acabó, no sé si darse adelante. Y esa locomotora pues ya acabó desguazada. Esta locomotora que vemos aquí, ¿vale? La he puesto, me parece interesante, importante. No figura en muchos sitios, ni se le da tanto peso como por ejemplo la locomotora Victoria, que os comenté antes, ¿no? La locomotora de antes, que es una de las más antiguas de España, que está en Murcia. Mucha gente, Valverde del Camino ha reclamado su locomotora, la quiere expuesta allí, casi se consigue, casi sí, casi no, y al final nada, sigue en Murcia, ¿no? Esa locomotora ha salido en muchos sitios, muchos periódicos, muchas noticias, muchas revistas. Hostia, la locomotora más antigua de España, ¿no? Qué curiosa. Pero es que aquí mismo, a 4 kilómetros de aquí en línea recta, está Corrales, ¿vale? Que era el fin, el fin es el muelle, ¿no? Pero que Corrales era el cargadero que tiene el ferrocarril de Tarsi. Y tienen allí expuesta una locomotora que es precisamente de 1867, ¿vale? Del mismo año, que es el número 1, Odiel. Es la número 1 del ferrocarril de Tarsi, se llama Odiel. En la siguiente foto la tenéis en servicio en Corrales. Esta locomotora casi siempre estuvo en Corrales haciendo maniobras, aunque también se llegó a utilizar en la vía general haciendo el servicio Tarsis-Corrales. Esta locomotora la tienen expuesta, está pintada, está relativamente bien, ¿no? Aunque bajo mi punto de vista pienso lo mismo de la Victoria. Creo que debería de estar preservada bajo techo porque está a la merced de todo el mundo. Es una pieza de museo auténtica, más que centenaria, y como ya veis hay muchas locomotoras que están desperdigadas por ahí y que merecen estar en un museo. Y esto simplemente ha sido un pequeño guiño a esos ferrocarriles que, como ya os he dicho antes, si tuviese que hablar de todo, aquí podríamos estar 4 días sin parar
hablando de ello. Entonces esto es lo que yo quería mostraros. Hay otra pieza más, ¿vale? Que es del ferrocarril de Cueva de la Mora, de la cual no hay fotos. Y la tienen en un Tyndale se llama, ¿no? Es un ferrocarril pequeñito que hay en Reino Unido y sé que la están restaurando. Pertenecía al ferrocarril de Cueva de la Mora y son piezas que están por ahí, una pequeña parte de 2 ferrocarriles y medio que os he hablado. Fijarse el montón de material rodante que hay por ahí expuesto y que está por ahí diseminado, y que creo que todo el reconocimiento que tengan es poco, porque si Huelva a día de hoy es lo que es, para mejor o para peor, fue gracias a estas locomotoras, ¿no? Estas locomotoras fueron las que le pudieron dar nombre a muchos pueblos que ni siquiera existían hasta que se hicieron estas minas y se empezaron a explotar estas minas. Entonces, esta es mi forma de agradecerle a estas pequeñas locomotoras lo que hicieron. Así que eso es todo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias y ya os digo, no sé si sois de Huelva aquí la mayoría o sois de fuera. No sé si alguien quiere consultar algo y yo pudiera solventárselo. Si está de mi mano, sí. Bueno, dime. Me gustaría preguntarte si la locomotora que actualmente se usa como tren turístico Sí. en la estación de Los Frailes, Río Tinto y todo eso, Sí. ¿es una reproducción o es de esta época? Es original de esa época. De hecho, es la locomotora en servicio más antigua de España. Es de 1884 y está en servicio, vamos, completamente en servicio. De hecho, tienen 2 locomotoras de vapor en servicio, aunque siempre utilizan la número 14. Y es original de época. Está obviamente reconstruida, estuvo muchos años abandonada, estuvo expuesta, como el de estas que os comento, estuvo expuesta, hasta que la Fundación Río Tinto decidió llevársela a Zarandas Naya, a los talleres, y allí pues la reconstruyeron y la han puesto en servicio. Y ahí está haciendo su servicio. De noviembre a abril la tienen cuidadita, la tienen preservada, no hace todo el recorrido, no llega a Los Frailes, porque de Los Frailes hasta Zaranda Estación es todo cuesta arriba y no la quieren obligar ni forzar mucho, y solamente va desde Talleres Minas hasta Zarandas Naya, son 4 kilómetros de vía los que hace. A día de hoy está en servicio y es, como ya sabéis, digna de ver. Vale la entrada, merece la pena. Una pregunta. Sí, José Luis te quiere preguntar. Sí. Hola. Buenas. Buenas tardes. Enhorabuena por el estudio que has hecho y lo bien que lo has detallado. Muchas gracias. Quería preguntarte, Sí. y siempre hay que una pregunta, ¿cuántos anchos de vía Sí. hay en el mundo? Yo no sé contar, y me ha salido una cifra, pero como te he visto algunos trenes que has dicho ahí, Sí. 600 y pico, ¿sí? Sí. Hay alguno que se me ha escapado. Sí. ¿Tienes algún detalle de esos anchos estrechos? Sí. ¿Qué cantidad de ellos hay? No sé enumerarte la cantidad de vías que hay, porque como bien dice, cada ferrocarril ha utilizado unas vías, por ejemplo, antes he comentado uno que es el de Herrería, que es de 510 milímetros, o sea, me parece extrañísimo ese ancho de vía que ha utilizado, es extrañísimo. El 600 milímetros es muy común, sería el segundo que yo cuento, es muy común en el norte de España, de hecho, ¿vale? Y dentro de lo que son las propias minas para moverse dentro de las cortas, de las labores de interior, en contraminas, utilizan mucho 600 milímetros. Luego está el 7,62, que por lo que veo es bastante común, muchas locomotoras utilizaban el 7,62. Y luego ya aquí, por lo menos en la provincia de Huelva, nos pasamos a 1067, que es el que utilizaba Buitrón, el que utilizaba Río Tinto, y 1,20, que es el que utiliza el de Tarsi, que también es un ancho curioso, porque es único en el mundo, ¿vale? Ferrocarril de Tarsi utiliza un ancho específico que solo lo comparte con el metro de Glasgow. De hecho, el ferrocarril de Tarsi es escocés, no es inglés. También es un detalle a tener en cuenta.
son los anchos de vía estrecha, ¿no? Que por lo menos hay aquí. ¿Cuántos existen en el mundo? Pues ni idea, porque no me extraña de repente estar buscando información sobre una locomotora y ve 700 milímetros, ¿no? O 710, 730. Tú dices, bueno, no sé exactamente el motivo que ellos decidían, que ellos hacían para coger un ancho específico. Supongo que cuanto más los anchos de 7,62, yo lo veo un ancho equilibrado, porque las locomotoras tienen que ser pequeñitas, porque en este caso no era por humildad ni por ser ostentoso, sino que hay ferrocarriles, por ejemplo el de Minas San Miguel, es un ferrocarril que es bastante enreversado, muchas curvas, muchas pendientes, muchas rampas. Entonces, para cerrarse tanto, necesitaban locomotoras de un tamaño pequeño. Tuvieron que escarbar muchas trincheras, hacer muchos túneles, una sierra completamente, y hacer un ferrocarril por ahí, pues era difícil. Obviamente ellos iban abaratando costes y buscando el camino más fácil. Y el camino más fácil, en realidad, aparte de adaptar la vía, fue adaptar el material rodante, el material móvil. Y necesitaban locomotoras pequeñas. Por ejemplo, el de Río Tinto tuvo una vía bastante más amplia, bastante más ancha, bastante más fuerte, seguía el curso de un río. Tuvieron que currárselo mucho, como el tema de algunos puentes, de muchos túneles, pero, y bueno, y lo largo que es, tiene una longitud curiosa. Estos ferrocarriles son relativamente cortos, pero les era mucho más sencillo comprar locomotoras pequeñas y dar muchas vueltas alrededor de 4 cerros que directamente hacer un ancho más grande, utilizar locomotoras más grandes, no les rentaba. Esto era lo que más les rentaba, y eso fue lo que ellos fueron haciendo. Acabo de ver ahora en Minas San Miguel, ¿no? Ahora que estáis aquí, me acabo de acordar de un detalle, ¿vale? Que es que en Minas San Miguel una de las locomotoras o se reconstruyó o no existe, ¿vale? Pero en 1911 sé que el pantano de Cueva de la Mora se rompió el dique y hubo una riada muy fuerte, y esa riada, fíjate, las estribaciones de la montaña que encauzaron el agua en una dirección tan fuerte que cogió precisamente una de las locomotoras por medio y arrastró a la locomotora fuera de la vía, y murió el fogonero, y el maquinista quedó bastante herido, vamos. Pero es una anécdota más que acabo de recordar de ese ferrocarril. De estos ferrocarriles, anécdotas hay muchísimas por ahí sueltas, pero es muy difícil encontrar personas que todavía las recuerden, porque bueno, ya con los años que hace son sobre todo ya nietos o bisnietos. Oh, mi abuelo me contaba, mi abuelo me decía, y ya las historias, encontrar formación fiable es muy difícil. El ferrocarril de Minas San Miguel en muchos sitios pone, refiriendo a los anchos que usted decía, mucha gente dice que utilizaba 600 milímetros, otros dicen que 610, otros dicen que 700,62. Sé que utilizaba 700,62 seguro, porque una de esas locomotoras se vendió a otro ferrocarril, a los de Asturias, por ejemplo, como ya he dicho antes, y tuvieron que cambiar el rodaje a 600. Si hubiese sido 600 no le hubieran cambiado el rodaje, pero les han cambiado el rodaje, y tengo constancia de que les han cambiado el rodaje para poder acoplarla a 600 milímetros, y proceden de ese rodaje de 700,62. Eso es... El tema de los rodajes es extenso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hay dos señores que me estáis preguntando. Vale, dime. A mí me sorprende mucho que no hayas hablado del ferrocarril de Río Tinto, viendo un muelle ahí emblemático, Sí. y una línea tan emblemática. Me sorprende que no hayas hablado del ferrocarril de Río Tinto. Es por el siguiente motivo. El ferrocarril de Río Tinto a mí me apasiona, como a casi todos los ferroviarios, ¿no? Lógicamente. Es un ferrocarril muy denso, muy completo, muy bien detallado, muy bien documentado. Y es por ese motivo, hay tanta documentación sobre el ferrocarril de Río Tinto, hay vídeos que son, vamos, espectaculares. De hecho, hay una persona que lo grabó él mismo, no recuerdo el nombre ahora, creo que se llama José Luis, que es de Río Tinto o de Nerva, y él mismo en los años 80 grabó en Super 8 el recorrido que hacía, lo ha digitalizado, hay muchos libros, hay muchas piezas, hay un museo, tiene una fundación, lo puedes ver incluso en funcionamiento, que, ojo, yo como aficionado, ¿no? Casi todos los aficionados queremos ver todo funcionando, ¿no? Aunque hay que hacerse cargo que eso cuesta un dinero y que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen.
Entonces no he querido meterme con el ferrocarril de Río Tinto, porque si empiezo a hablar de ese ferrocarril, de aquí nos vamos mañana. Y aparte pienso que está muy bien documentado. Alguna que otra anécdota hay. Supongo que si te interesa ese ferrocarril quizás la sepas, y en caso de que no la supieras puedes preguntarme lo que quieras, que si está de mi mano puedes solventártela, te la solvento. ¿Allí va a hacerme otra persona otra pregunta? No, te iba a decir que es José Luis García Mateo el que estudió. Ese, efectivamente, no he recordado el apellido. Gracias. Dime. Nada. Ah. Echa de menos que no esté aquí. Ah, sí. Sí, claro que echo de menos que no esté aquí. Yo soy la primera persona que hago las investigaciones en base a la documentación que hay, y la documentación que no hay intento buscármela yo por mis propios medios, pero obviamente para mí es un privilegio poder hablar con personas que han vivido de primera línea esto, y yo sí que enredaría esta mañana a quien fuera, simplemente escuchando a cualquier persona de cualquier ferrocarril de la provincia de Huelva, que como ya he dicho antes son muchos. Simplemente habla de dos de ellos, que apenas se habla de ellos, ¿no? El ferrocarril de Minas San Miguel no se habla mucho, o el del Buitrón sí se habla mucho. Yo simplemente he dado un par de datos curiosos, pero es un ferrocarril que también está muy bien documentado, tiene mucho peso, es un ferrocarril importante, ¿no? Digamos que el ferrocarril de Herrería, el de Tarsi, el de Río Tinto o el del Buitrón son ferrocarriles de peso, pero los pequeños ferrocarriles estos que quedan en el olvido, que precisamente yo por los fines de semana cojo por ocio un 4x4 y voy mucho a hacer estos recorridos ferroviarios. A día de hoy son simples carriles, muchos de ellos tienen el firme bastante bien, pero lo que queda de ellos son carriles, puentes y túneles, ¿vale? De los demás ferrocarriles puedo ir al Museo de Río Tinto, puedo ir al de Tarsi, no está como yo quisiera, como aficionado que soy, haciéndome cargo de lo que he dicho antes, de que hacen lo que pueden, pero de estos ferrocarriles yo no puedo ver absolutamente nada, porque las piezas que quedan o están muy lejos, y a nivel físico aquí no puedo ver mucho más. Entonces eso quise hacer hincapié en estos ferrocarriles, en el de Peña del Hierro, que es un gran desconocido, al de Río Tinto, que hemos hablado antes. El ferrocarril de Río Tinto tiene mucho turismo, va mucha gente a Nerva, Río Tinto, no es para menos, es un sitio increíble. Pero sí es cierto que incluso el mismo museo de Río Tinto te lleva a Peña del Hierro, que allí nace el Río Tinto, te lleva a ver una galería, ¿no? que es muy bonito, pero de lo que es el ferrocarril que tuvo, o de esta pequeña historia, ¿no? De la disputa que tuvo con la compañía de Río Tinto, no se habla apenas, no se sabe mucho, y me parece un dato curioso, me parece interesante, y espero que a partir de aquí pues muchas personas lo tengan en cuenta. Me parece curioso, vamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Te quería preguntar por la locomotora que está en el parque de Zafra. La locomotora que está en el Parque Zafra, una que es pequeñita aquí, ¿no? Eso es una maqueta que hicieron en una escuela taller, quiero recordar, ¿no, Paco? Hicieron una escuela taller en guiño, ¿no? En recuerdo, en homenaje al ferrocarril de Río Tinto. Creo que está imitando a una clase K o una clase I, pero bueno, tampoco es una maqueta fidedigna, ni exacta, ni mucho menos. Aunque le han puesto el detalle del tender de pantalón, creo que es un buen detalle también. Esos tenders se los hicieron en la misma compañía de Río Tinto. ¿Algo más? Dime. Mira, Fermín, Sí. yo te quería hacer una pregunta. Sí. Para el ferrocarril histórico de Tarsis, que el ayuntamiento lleva muchos años con intención de ponerlo en marcha, Sí. ¿qué tipo de vagones se podría usar? ¿Alguno del museo, algunos que tengan ellos? Pues hay abiertas dos opciones. Con el tema del ferrocarril de Tarsi, que bueno, si para quien no lo sepa, se está proyectando poner en servicio un ferrocarril turístico como el de Río Tinto, que va desde Tarsi hasta San Bartolomé de la Torre. Aún queda raíles, queda la vía ahí, y por cierto está en muy buen estado. San Bartolomé en adelante han levantado la vía. Para hasta San Bartolomé hay, y por cierto son 22 kilómetros de vía,
O sea, lo que es ida y vuelta son 44 kilómetros, sería un ferrocarril turístico interesantísimo. Y sobre los vagones, pues tienen allí varios vagones de pasajeros históricos, que los tienen dentro del museo, de varias clases, de tercera clase, de segunda clase, de primera clase, que siendo piezas de museo, entiendo que no vayan a sacarlo a un ferrocarril turístico porque sufren un trote tremendo, ¿no? La locomotora, pues sí, porque la lleva el maquinista y sabe lo que lleva, pero el vagón está dispuesto a quien se decida montar en él, lo utiliza mucho la gente, y sería lo mismo que en el ferrocarril de Río Tinto, se aprovecharía una plataforma con eje y se carrozaría un vagón imitando a los vagones de época. Por ejemplo, en Tarsi aún conservan un par de vagones Greg, que son los que se utilizaban para el mineral, con bogies, y eso se está tramitando, recuperar esos dos vagones, porque están debajo de un silo de carga, están muy oxidados, están muy podridos, lo que es la estructura, el cajón de mineral, pero en cuanto a chasis se refiere, están muy bien. Entonces se está tramitando probablemente utilizar esos mismos vagones y reconvertirlos a pasajeros. Es la intención. Muy bien. ¿Sí? Sobre el muelle de Tarsi, el muelle de Tarsi sé que está en proceso de restauración. Es un muelle muy interesante. Sí, pero Fermín ha preguntado que el último día que circularon trenes. El último día que circularon trenes. Sí, sí. Eso fue en 1989, creo recordar. A finales de los 80, primero de los 90, ese servicio corta y el muelle queda abandonado. El ferrocarril de Tarsi sigue en funcionamiento hasta el año 99, eso es seguro. Lo que pasa es que simplemente llegaban hasta Gibraleón haciendo un trasvase con Renfe. Pero hasta Corrales sé que bajaba, hasta el año 89 estuvieron bajando trenes. No le escucho bien, aquí estoy lejos. Que dice que en alguna referencia de vía libre o carril Sí. que estuvo en circulación hasta el 92. Es probable, es que con esto ocurre lo mismo. Hay varias fuentes, una dicen que en el año 89, otra dicen que en el año 92. Es probable que estuviese hasta el año 92, es más probable que estuviese hasta el año 92. Sé que a finales de los 80, primero de los 90, fue la clausura de ese trazado de ferrocarril. Ya no era viable llevárselo en barco y quedó el muelle abandonado. Es lo que te puedo comentar de ese muelle. Demos un aplauso a nuestro fenomenal, creo que ha sido un trabajo excelente. Como decíamos, pues es un honor tenerlo como socio y como amigo sobre todo, porque es verdad, es un tesoro.